Pero que no me quiere todavía empezar a grabar. Pero yo, pilas, yo. Muchos apreciados estudiantes de Economía Colombiana de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a miércoles 13 de mayo del año 2020 y pues la clase que se va a desarrollar hoy va a estar a cargo de unos estudiantes de este curso, los cuales van a tratar pues un tema interesante que es el del mercado del dinero. Ese grupo está conformado por la señorita Milagros, por la señorita Deina, y me perdonan los otros dos integrantes que no lo tengo aquí a la mano. Por lo tanto, agradecería que cada uno de ellos empezaran a presentarse. Sí, aló. Buenas noches, mi nombre es Ángela Milagros Forero Sánchez. Buenas noches, mi nombre es Paula Julia López Murillo. Buenas noches, mi nombre es Keirilice Márquez Rodríguez. Buenas noches, mi nombre es Marcela Moreno. Ok, entonces, ¿quién va a empezar a tratar acerca del tema? ¿Cómo se van a dividir? Marcela Moreno. Marcela Moreno. Por favor. ¿Cómo? ¿Me puedes poner las diapositivas? ¿Es tan amable? No las tengo acá, ¿usted no las tiene allí? Bueno, entonces, ¿las comparto? Listo. Sí, hagan el favor y la comparten y yo estoy, la clase es de ustedes. ¿Sí lo están viendo? Yo no lo estoy viendo. Ahora dice que está presentando. Pero... Listo, compañera. Ahora sí. Tengo que buscarlo. ¿Ya están presentando? Sí, ya se... Ah, no, pero sí se ve. Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcela Moreno y junto con mis compañeras Paula Juliet López, Ángela Milagros y Keiri vamos a presentar la exposición del dinero, los precios y las tasas de cambio. Vamos a tener hasta la diapositiva número 10, teniendo en cuenta que nos dio la posibilidad de... Entonces vamos a hablar la definición de dinero. Se suele entender que dinero es todo aquello que es comúnmente aceptado como medio de pago de bienes, servicios y obligaciones. Es decir, que es un conjunto de activos de una economía donde, como dije anteriormente, que las personas usan como medio de pago para adquirir bienes o servicios. Cabe mencionar que pues, en la antigüedad, de manera como se obtenían los productos o se suplían las necesidades era a través de intercambios de productos o precios, y a lo cual se le llamó trueque. Después del trueque se usaba pues el oro y la plata. Aparecen las monedas como patrón principal de dinero, y luego aparece el papel moneda, los billetes, los bancos centrales, que son los que rigen en la actualidad como los que se encargan de la emisión del dinero. Ahora vamos a ver las funciones principales del dinero. Entonces, entre ellas encontramos 4, que son las funciones, el medio de pago.
el dinero es usado para realizar transacciones. Entonces, pues es la principal función que juega el dinero. Nos sirve para realizar los diferentes pagos de compras, deudas y servicios. Tenemos otra función que es la unidad de cuenta. También se refiere a la medida de valor, es decir, los precios son establecidos en términos de dinero de esta unidad. Entonces, la unidad de cuenta es utilizada para anunciar un precio de un bien o de un servicio. Ejemplo, el precio que tiene un carro, por ejemplo, 50 millones de pesos, o un televisor, 600.000 pesos. Otra función es el depósito de valor. Significa que el valor, la satisfacción de los deseos y las necesidades se pueden almacenar en el tiempo utilizando dinero. Es decir, o sea, es la acumulación de dinero, como bienes raíces, obras de arte, billetes, monedas, los cuales se pueden utilizar con el tiempo en la compra de otros bienes. Esta otra función que es el estándar de pago diferido. Significa que los futuros pagos, como el pago de un préstamo de coche, están también establecidos en términos de unidad monetaria. Es decir, cuando, por ejemplo, adquirimos un préstamo en una entidad bancaria, este nos permite pues, pagarlo a largo plazo o en un periodo determinado que la entidad nos haya impuesto. Buenas noches. Voy a continuar con la historia, ¿sí?, del dinero. Sus antecedentes se remontan a finales del siglo XVII, cuando se crearon en el Banco de Inglaterra y el Riksbank en Suecia, que sugirieron el caos presentando en muchos países, entre ellos Colombia, cuando se multiplicaron sin control las entidades con capacidad de emitir dinero. Desde finales del siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, el manejo del dinero les corresponde a instituciones especializadas denominadas bancos centrales. Desde su creación en 1923, el Banco de la República ha sido la entidad encargada de emitir dinero en Colombia. Responsabilidad enorme, pues tanto una cantidad excesiva como una faltante de dinero circulante pueden generar grandes problemas económicos. Un ejemplo de eso es cuando hay un exceso de pesos en circulación. Los precios tienden a subir, lo que se conoce como inflación, ¿sí? Para Colombia, por lo menos, compartir moneda tiene ventajas y desventajas, ¿sí? En el caso de Colombia, resulta conveniente tener una moneda propia, por razones puramente económicas, es decir, que el peso colombiano se utiliza prácticamente en todas las transacciones económicas del país. O sea que nosotros en Colombia por lo general manejamos ese peso colombiano y por eso toda la facilidad de hacer transferencia de un banco a otro, porque por lo general manejas solamente el peso colombiano. Dice, ¿cómo se crea el dinero? Para entender cómo se origina el dinero, nos concentramos en el papel de los bancos comerciales y el Banco Central, que sin duda son los protagonistas principales de todo este proceso. El Banco Central, como entidad encargada de conducir la política monetaria, tiene la facultad de tomar decisiones que afectan el comportamiento de todos los bancos. La razón es que la suma de los pasivos monetarios del Banco Central se conoce como la base monetaria o dinero base, a partir de la cual se origina el dinero. Los pasivos del Banco Central incluyen el efectivo en circulación y las reservas bancarias. El efectivo no es otra cosa que los billetes y monedas que circulan, también conocidos como especies monetarias. Esos son normalmente, pues, nosotros manejamos en medio billete y moneda, aunque ya estamos, por lo menos ya quitamos el billete de 1000 y colocamos una moneda, entonces cada vez vamos avanzando más, ¿sí? Las reservas bancarias son los depósitos de los bancos que realizan en el Banco Central, además del efectivo que cada banco posee en sus bóvedas. Estos depósitos o reservas bancarias en los bancos centrales son de dos clases. Pueden ser las requeridas u obligatorias, que por lo general corresponden a un porcentaje fijo de los depósitos que cada banco ha recibido del público, o también aquellas que los bancos depositan en un banco central en exceso de su obligación legal.
Le vamos, Eh, le vamos a dar continuidad a nuestra compañera Ángela. Bueno, los activos del Banco Central son también de enorme importancia. Entre los principales activos incluyen las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas con los cuales cuenta un país para garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda. Las reservas permiten la estabilización económica y financiera del país, respaldan la confianza en nuestra moneda, garantizan nuestras importaciones, previenen los desequilibrios externos y mantienen la confianza para ahorrar la deuda externa. ¿En qué consiste? Consiste en un depósito de moneda extranjera controladas por los bancos centrales y otras autoridades monetarias. Estos activos se componen de diversas monedas de reserva, especialmente del dólar y euro. Las reservas internacionales de Colombia están formadas por los activos externos que están bajo control del Banco de la República. Estos activos son de disponibilidad inmediata y pueden ser usados para financiar pagos al exterior, por ejemplo, los pagos por importación. Los títulos de gobierno o carteras de títulos de renta fija. Estos son de deuda pública. Son títulos que adquieren con carácter temporal dentro de una operatoria destinada a controlar la liquidez del sistema. Los préstamos de redescuento a los bancos comerciales y otras entidades financieras. Estos se refiere a los créditos a los bancos comerciales. Son montos de dinero en moneda local o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, pago de servicios. Otro préstamo de redescuento son los créditos al sector público. El sistema de crédito público comprende el conjunto de principios, normas, recursos, procedimientos que intervienen a las operaciones que realiza el Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento que implica endeudamiento o modificación de la estructura de sus pasivos. También tenemos otros activos similares a los de las demás empresas. Estos otros activos son, por ejemplo, figuras de bienes inmuebles, como lo son edificios de oficina, locales de sucursales que no estén alquilados, propiedad de industria, como son los software o logos y marcas, maquinaria, como son máquinas de contar el dinero, cajas fuertes, ordenadores, mobiliarios, etcétera. No obstante, estos activos son residuales comparados con el resto de los activos. Sigue mi compañera Katie. Sí. Bueno, el índice de precios al consumidor y la inflación. El IPC es el promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios consumida por un individuo representativo, denominada la canasta familiar o canasta básica, calculada mensualmente en Colombia por el DANE. Para establecer el IPC es un trabajo dispendioso porque es necesario tomar muestras de los precios de diferentes categorías de bienes y servicios en diferentes ciudades y varios tipos de comerciales. Aquí también va ligado lo que es la tasa de inflación, que es el cambio porcentual de ese IPC. Bueno, tenemos que el IPC sirve para medir los cambios de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta y con esto de los periodos de inflación. Comparar la economía, pues en este caso colombiana, con la de otros países. Entender la educación de la situación económica de un país y proyectarla. Para esto se utilizan unas divisiones sobre la cual se calcula el IPC, que está entre alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento de agua y electricidad,
gas y otros combustibles, muebles, artículos en el hogar, conservación, vivienda, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos. Bueno, en lo de la tasa de inflación, el DANE es quien publica en los primeros días de cada mes el dato de la inflación del mes anterior, así como la inflación en los meses transcurridos desde el comienzo del año. Pues hay una pequeña historia de que la inflación en Colombia sufrió una fuerte caída al principio de la década de los 30, 1930, debido a la gran depreciación colombiana que atravesó Colombia por una deflación que hubo al cierre de los mercados internacionales de capitales y la caída del comercio internacional. Acá colocamos la gráfica actual del índice del IPC. Tenemos un balance entre el año 2020 y del mes de abril. Este dato es del mes de abril, del año 2020 a 2019, con la variación de los años. Entonces dice que el IPC del 2020 fue 0,16, el de 2019 fue 0,50. Eso va respecto al mes. Y en el año va en 1,83 y pues en el año 2019 fue 2,12. En lo que va del corrido del año. En la variación anual presentada vamos de 3,51 para el 2020 y 3,25 para el 2019. El comportamiento mensual del IPC total del 2020 fue del 0,16. Se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones de alimentos, bebidas no alcohólicas, alojamiento de agua, electricidad, gas y otros combustibles. La mayoría de las variaciones se presentaron en alimentos y bebidas no alcohólicas, y con un 2,04 y para salud con un 0,51. Bueno, ahora tenemos el IPP. El IPP es el índice de los precios al productor, también conocido como el de los precios al por mayor. Se refiere a los precios de los bienes que se requieren para producir otros bienes. Acá también tenemos la gráfica del mes de abril. Esos son los últimos datos que aparecen en plataforma publicados por el DANE. En abril del 2020, que registró una variación inferior a la media fue la explotación de minas y canteras con un menos 24,17%. Los sectores de industria y manufacturas en menos 0,95 y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca en 1,53%, presentaron variaciones superiores a la media de menos 3,30%. Esos son los datos estadísticos que arrojó el DANE sobre el IPP. El IPP incluye, por ejemplo, los precios de materias primas como productos básicos y semiterminados. Se utiliza como un indicador líder del comportamiento futuro de los precios al consumidor, dado que mide los precios de los bienes en una etapa anterior al consumo final. Pues ahora pasamos a lo que es la depreciación. Bueno, acá tengo algo sobre la inflación básica. Se calcula como la variación del IPC, exceptuando los precios de los alimentos, agropecuarios, los servicios estatales y el transporte. Y la inflación núcleo elimina de la canasta del IPC todos aquellos bienes y servicios cuyos precios han sido los más volátiles durante un periodo de tiempo determinado. Tenemos la depreciación o devaluación, que es cuando hay que entregar más pesos por cada dólar, o sea, el peso pierde valor frente al dólar. Pues en este momento tenemos que el peso colombiano se ha devaluado en un 10,3% frente al dólar en un año.
Ha sido bastante. Bueno, pues hoy estaba precisamente en 3.910.50 pesos cada dólar. Eh, tenemos también la, la, la devaluación. ¿Pasa por papá? La apreciación o revaluación, cuando hay que entregar menos pesos por cada dólar, o sea, el peso frente al dólar. Pues últimamente eso no ha pasado en Colombia porque estamos es más bien en devaluación. Para los términos de devaluación y revaluación se utilizan para sistemas en los que las autoridades fijan la tasa de cambio. Y la que es depreciación y apreciación se utilizan para variaciones de la tasa de cambio producidas por el mercado. Aquí también tenemos lo que es la tasa de cambio, que es dada la importancia de las relaciones económicas con el exterior. La tasa de cambio es una variable trascendental para la economía. La relación que existe entre dos monedas. Por ejemplo, para el caso de Colombia, esta expresa la cantidad de pesos que se debe pagar por una unidad de la moneda extranjera. En nuestro caso se toma como base pues el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior. Al igual que con el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, hay abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores. La tasa de cambio baja, por el contrario, cuando la oferta es menor que la demanda, escasez de dólares y muchos compradores, la tasa de cambio sube. Hay varios regímenes de tasa de cambio, que es la tasa de cambio fija. Este sistema tiene como objetivo mantener a través del tiempo la relación en las dos monedas, es decir, que la cantidad de pesos que se necesitan para comprar un dólar u otra moneda extranjera sea siempre la misma. En este caso, pues el Banco Central, que es el Banco de la República, se compromete a mantener esta relación y tomar acciones necesarias para cumplir con este objetivo. También está la tasa de cambio flotante, que este régimen permite que el mercado, por medio de la oferta y la demanda de divisas, monedas extranjeras, sea el que determine el comportamiento de la relación entre las monedas. El Banco Central no interviene para controlar el precio, por lo cual la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de moneda extranjera puede variar a lo largo del tiempo. Está también la tasa representativa del mercado, que es TRM. Es calculada diariamente por la superfinanciera como un promedio de las tasas a las que se realizan transacciones tanto de venta como de compra de dólares. En Colombia esto se calcula de acuerdo a la información de las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas en los bancos comerciales y corporaciones financieras. También hay una tasa de cambio que es la paralela. Estas transacciones de divisas son realizadas en el mercado en el que se lavan los ingresos de dólares provenientes de explotaciones ilegales. Pues entre ellas está la de los narcóticos, algo muy, muy particular de acá de Colombia. Pues profe, hasta acá tenemos para la clase de hoy, como habíamos dicho que dividíamos la exposición en dos clases, entonces en el próximo clase continuamos con lo que es oferta monetaria, la oferta cambiaria y esos temas para complementar la exposición. Mire, Bueno. muchas gracias por su participación. Y pues entonces ellos este tema empezaron fue como haciendo una introducción a lo que fue el origen del dinero. Pues o sea, antes de que existiera el dinero, pues existían otras formas de intercambio, como era el trueque. Después la medida pues fue evolucionando y ya antes de conocer lo que es el dinero fiduciario, que son los billetes o el dinero metálico, que son las monedas, se intercambiaban, hubo otras formas de dinero
y como tal pues se fue evolucionando hasta lo que tenemos ahorita, y no sabemos si lo que hay va a ser el dinero, porque ya se hablan también de las criptomonedas, también pues se pueden realizar transacciones por internet, con tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Hay muchas formas ahorita de realizar transacciones económicas. Después siguieron avanzando y pues empezaron a mirar cuáles eran las funciones que cumplía el dinero, y prácticamente la principal función que ellos cumplen es la como medio de cambio. Pues cuando usted va y entrega una cantidad de dinero, recibe a cambio el bien o servicio que va a adquirir. También sirve como depósito de valor. Eso quiere decir que pues usted puede destinar ahorita un dinero, lo guardas, y ese dinero más adelante lo puedes emplear para volverlo a utilizar. Y pues tienen dos funciones más adicionales. También después siguen hablando es acerca del índice de precios al consumidor, y en ello pues en Colombia el encargado de hacer este cálculo es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La última, para ello lo que hacen es tomar el comportamiento que tienen de los precios, los bienes y servicios que hacen parte de una canasta familiar o una canasta de bienes y servicios. La última canasta, la más actualizada, la del año 2019, y en ellas está integrada por 443 bienes y servicios. Esos son los más representativos que existen en la actualidad, y empiezan a tomar el comportamiento de un mes hacia otro, tomando como tal encuestas en las principales, antes eran las principales ciudades del país, y esto ya se fue extendiendo casi que a todas las 32 capitales, más otras ciudades importantes. Según la última modificación que tuvo el DANE con la canasta familiar, que fue la del año 2019. Anteriormente sí eran menos ciudades, eran las 13 áreas principales capitales del país. Ahora ya hicieron extensiva a que fueran las 32 capitales más otras ciudades adicionales que no son capitales pero también son importantes. El DANE con ello mide el comportamiento entre un periodo y otro, y pues esto después viene siendo tomado con varios, como si fuera por lo menos inflación. Pues no, el DANE no calcula la inflación. El DANE lo único que hace es calcular, tomar los datos que toma mediante las encuestas que hacen a los establecimientos de comercio, indistintamente en el estrato social en que se encuentren, en lo que son las droguerías, centros comerciales, almacenes, tiendas de barrio, tanto el estrato 0, 1, 2, 3 o hasta los estratos más altos que hay. Ya después, entonces ellos lo que hacen es esto, pues dar un resultado, y de acuerdo con ello, pues cuando empiezan a presentarse variaciones que son altas, ya se empezaría pues a hablar de inflación. Existen diferentes tipos de inflación. Existe la inflación moderada, cuando pues el cambio entre un mes, entre un periodo y otro, es prácticamente muy bajo, no se logra percibir, y usted al observar da la impresión como si no se estuviera presentando ningún tipo de modificación. Existe ya la inflación galopante, cuando ya se presentan cifras un poco más altas. Existe la hiperinflación, cuando ya están llegando como que comportamientos del 1000%. Existe la estanflación, cuando ya se presentan situaciones en las que se presenta lo que es el estancamiento de la economía con la inflación, y también nos mencionó lo de la deflación, y es algo importante lo que mencionó, creo que Keiri, que después, cuando estuvimos en la década de 1930, hubo un periodo en lo cual se presentó pues deflación en el país. Es algo que pues casi no, es difícil de encontrar, porque casi siempre los periodos tienden a incrementarse, pero pues esa situación pudo pues darse por varios motivos, y uno de ellos es porque pues no existía como la suficiente capacidad económica de las personas, y por ello no disminuía lo del poder de compra. Sí, estuve revisando y se presentan pues esos efectos más o menos en el año de 1932 y 1933. ¿Qué más miro? Y ya con ello, lo que es la política monetaria, es importante que la empecemos a mirar a partir de la próxima clase,
y el encargado de la política monetaria, pues en Colombia es el Banco de la República, y a través de la Junta Directiva, pues tienen unos instrumentos con los cuales pueden empezar a definir cuál es la cantidad de dinero que debe estar circulando en la economía. En la medida que esta cantidad de dinero empieza a incrementarse, se van a presentar problemas inflacionarios, y en la medida que esta cantidad de dinero empieza a disminuir, se van a presentar problemas de baja productividad que puede generar en desempleo. Ya, pues estos son temas que se irán a ver en la próxima clase. Pues hasta el momento la exposición abarcó los temas que tendrían que tratarse. Aquí ya por lo menos revisando los indicadores, sí, lo que decía Katie, en la inflación en 1931 estuvo por el orden de menos 13,4%. En 1932 en menos 19,6%, en 1933 en menos 1,3%. O sea, ya después de 1933 hacia 1934 sí se presentó una variación totalmente alta, que después de estar en menos 1,3% pasó a estar en 16,9%. En 1935 volvió a caer. Entonces son épocas en que se vio lo de la Gran Depresión, que se dio inicio fue en los Estados Unidos, y que afectaron las economías de todo el mundo. Y ahora pues vamos a mirar, cuando estemos en este año 2020, que van a presentar situaciones como similares a las de ese entonces, y ya le corresponden a los gobiernos empezar a tomar las mejores medidas, pues para evitar que se lleguen a presentar casos que sean desfavorables para la economía. Entonces ya con ello pues se terminaría lo que fue la exposición, y estaremos pendientes para la próxima clase. ¿Hay alguna inquietud, jóvenes? No, profe, está bien. Ok, listo. Entonces, no siendo nada por hoy. Muy gentil, gracias, profe. No, señor, todo en orden. Okay. No, profe, todo Listo. bien. Entonces, agradezcanle a las chicas que fueron las que tuvieron la oportunidad. Agradezcanlas. Tienen que ser agradecidos con ellas. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase, muy exposición. productiva. Se fajaron, Muy se fajaron. productiva, gracias. Son las mejores. Sí, pero Un 5 para Katie, nunca cambies. Un aplauso, sí, un aplauso. eso. Claro, un aplauso, sí, por favor. Aplauso. Voy a detener Bravo, la bravo. grabación y vamos a